Pasamos ahora a Perú. Solo 21 de las más de 1000 personas investigadas en ese país por el delito de trata en los últimos 8 años fueron condenadas por la justicia, mientras que otros 250 casos se encuentran todavía en proceso judicial. Uno de ellos es el de la joven Gina Pinchi, un símbolo de la lucha contra el tráfico humano, pues es la primera víctima que enfrenta a su victimario denunciándolo ante el Poder Judicial. María Elena Belaunde nos cuenta la historia de Gina. En septiembre del 2009, después de 2 años prostituyéndose, Gina Pinchi logró huir de sus captores. Un lugar lejano de mi tierra, no conocía Piura. En el documental de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, Gina cuenta su trágica historia, que comenzó cuando fue animada a dejar su hogar para buscar lejos un futuro mejor, un eufemismo para envolver la trata de personas. La línea es delgada, pero básicamente consiste en 2 elementos centrales. Uno es la pérdida de libertad, ¿no? Y el otro es el traslado. Para mí era una tortura. Gina dice que les contaba a los clientes del bar acerca de su situación, pero que nadie la ayudaba. A diferencia de quienes tienen relaciones sexuales con menores de edad, que podrían ser denunciados como clientes usuarios. En la legislación peruana no está tipificado un delito para quienes tengan relaciones con víctimas de tráfico humano si son mayores de edad. Esta semana la policía logró rescatar a 5 menores de edad víctimas de trata y detuvo a otras 10 personas en relación con el caso. El oficial encargado dice haber reunido suficientes pruebas para presentar los cargos. Según las autoridades, el 25% de los casos denunciados no pasan al Poder Judicial por falta de pruebas. Eso es justamente lo que quieren evitar esta vez. La prueba tiene que ser muy sólida, ¿no? Entonces tiene que haber mucha labor de inteligencia, tiene que haber testimonios, tiene que haber intervención de la Fiscalía desde un principio. Muchos casos además de trata, y eso lo decimos a ciencia cierta porque los atendemos aquí, no pasan por la policía ni por el Ministerio Público. Hay muchas chicas que se han escapado por su cuenta. Esa es solo la punta del iceberg. Las cifras oficiales hablan de 1960 víctimas en los últimos 8 años. Pero las propias autoridades admiten que debido a la dificultad para demostrar este tipo de delito, probablemente la realidad supere con creces ese número. Para CNN, María Elena Belaunde, Lima. Está con nosotros el psicólogo Ricardo Valdés Cabaza, quien fuera también viceministro del Interior y es el actual presidente de Capital Humano y Social Alternativo, que ve por estas causas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Encuentro. ¿Por qué hay tan pocos sentenciados por el delito de trata de personas? Solo 21 entre más de 1000 investigados. Hay muchas razones para ello. Que parte es, en un principio, porque el delito es relativamente nuevo. Recién en el año 2007 se dio la ley que tipificaba el delito de trata de personas. Esa es una de las razones. La otra es que los mismos operadores de justicia recién están conociendo el delito y de su extensión. Uno de los problemas que hemos tenido aquí en el Perú es que ha habido una suerte de confusión en el entendimiento de este delito por parte de la policía, del Ministerio Público y de los jueces. En muchos casos fueron derivados como temas de proxenetismo o de rufianismo y no como trata de personas. Ricardo, estábamos viendo en el reportaje que, por ejemplo, no está tipificado como delito el hecho de sostener relaciones sexuales con una persona que dice estar bajo trata de personas, que está haciéndolo, por lo tanto, contra su voluntad. ¿Hay algún camino? ¿Ya se está debatiendo algo en el Congreso? ¿Se espera que esto sea tipificado como un crimen, como un delito? En la práctica tenemos un artículo en el Código Penal que penaliza al usuario que tiene relaciones con una persona menor de 18 años. Es lo que se conoce como el delito como cliente-usuario. Sin embargo, en la práctica no hemos tenido ni una sola sentencia desde que existe ese delito en el Perú por este tipo de situación. Lo que estamos haciendo es, haciendo un poco de incidencia política, si se quiere, en el Congreso estamos conversando y discutiendo esto con algunos congresistas para ver de qué manera podemos enfocar el tema y ver de qué forma también se considera dentro de toda digamos, el gran contexto de este delito también a los usuarios, sobre todo a los usuarios que sí son conscientes de que se encuentran teniendo relaciones con una persona privada de su libertad.
Claro, porque qué mejor posibilidad de que la misma gente denuncie, ¿no? Rápidamente, Ricardo, para poder hacerte varias preguntas que nos asaltan, ¿qué factores favorecen que haya tanto trata de personas en Perú? Vemos que es casi un boom. Bueno, muchísimos factores, pero quizás el primero que salta a la vista es la condición socioeconómica de las víctimas. En el Perú, en las zonas altoandinas, hay muchísima pobreza, hay una miseria muy extendida, y eso facilita, por un lado, el que los tratantes, los traficantes, engañen a las niñas y a los niños con falsas ofertas de empleo y con falsos ingresos. Eso por un lado. Y por otra parte, otro segundo factor que también es importante tener en cuenta es el gran mundo informal que existe en el Perú. Tenemos agencias de empleo informales, agencias de transporte informales, hospedajes informales, con muy poco control por parte del Estado, y eso obviamente facilita el que este tipo de transacciones en donde el ser humano es la mercancía pues se produzcan con lenidad y con impunidad. Pues muchísimas gracias por habernos dado luces, habernos ayudado a entender este dramático problema, y pues una de las guías sería, según lo que usted está diciendo y como hemos visto en otras oportunidades, no creer todo lo que se dice, porque no todo lo que brilla es oro. Muchísimas gracias a Ricardo Valdés Casaba. Bien, hasta luego. Muchísimas gracias, como les dijimos, era Ricardo Valdés Casaba. Bien, hasta pronto. Hacemos nuestra última pausa, pero antes de volver, recuerden, los espero en Twitter, @RamosCNN.